Marasmo y falta de profesionalismo de la Suprema Corte. Lunes 16 de marzo de 2009. En pocos días más será sábado 21 de marzo de 2009, celebración obligada del natalicio de Don Benito Juárez. Nos preparamos para conmemorar el bicentenario del movimiento de nuestra independencia de 1810 y de la Revolución Mexicana de 1910-1917. Se pregona a diario por los jilgueros oficiales que los mexicanos constituimos un estado de derecho o al menos de leyes, pero para que esto sea un hecho, poco cuidadosos son los tres poderes federales. Carguémosle la culpa principal a estos por ser los que concentran en mayor medida las responsabilidades del poder de los mexicanos. El tema de los días inhábiles está regulado en varias leyes federales y de los estados del país. Por tradición y por liturgia cívica son inhábiles los sábados y los domingos, el 1 de enero, el 5 de febrero, el 21 de marzo, jueves y viernes de la Semana Santa, el 1 y 5 de mayo, etc. Tradicionalmente, durante muchos años, en esas fechas, sin haber sufrido variaciones, se venían suspendiendo las labores oficiales conforme a su razón de ser, y ello jamás originó problemas mayores, pero el anterior gobierno, el de Vicente Fox, y el actual de Felipe Calderón Hinojosa, cambiaron el calendario cívico, pues el de las conmemoraciones cívicas nacionales no se respeta, las cosas se hacen con un notorio desorden. Ejemplo, el 21 de marzo, que este año cae en sábado, conforme a su desarrollo natural, sábado es en sí inhábil para todo el mundo oficial, y así ninguna razón existe para que tal fecha dé lugar a la suspensión de las labores oficiales de los tres poderes de la Unión. Los únicos que debieran tomar providencias para la conmemoración del rito cívico oficial son las autoridades del gobierno federal y de los estados, sin molestar ni perjudicar los intereses del pueblo de México, pero no, ahora con la práctica impuesta por Vicente Fox, seguida por Felipe Calderón Hinojosa para el 21 de marzo, las instituciones de los tres poderes federales y desde luego del Poder Judicial Federal dejaron de trabajar y de cumplir con las obligaciones del servicio el día legalmente hábil del lunes 16 de marzo con motivo y ahora pretexto del 21 de marzo que caerá en el día de por sí inhábil de sábado. Se trata de una burla y broma de mal gusto y una evidente falta de respeto a nuestros próceres y a todo México, propias de individuos desquiciados tipo Vicente Fox y compañía. Independientemente de los motivos que aduzcan para realizar semejante arbitrariedad, los mandos superiores de los tres poderes federales, en el caso del Poder Judicial Federal, es muy grave que el Servicio de Justicia Federal se suspenda e interrumpa por quítame ahí esas pajas. Es una vergüenza digna de censura que los ministros de la Suprema Corte y los consejeros de la Judicatura federales suspendan de manera abiertamente ilícita las funciones judiciales que constituyen el servicio público de justicia. Con ello violan también la autonomía e independencia de los juzgados y tribunales federales. El pueblo está indignado con la pésima calidad del servicio de justicia, determinado y condicionado por aquellos altos organismos públicos. Es un abuso de poder el despacharse para sí y con la cuchara grande. Se trata de una flagrante violación del principio de la división de los poderes públicos. Sabido es que gozan de indebidas prerrogativas e inmerecidos privilegios, entre ellos los altísimos y excesivos sueldos y prestaciones que asimismo se han otorgado
por la ausencia de controles eficaces y disciplinarios. De sueldos líquidos al mes, los ministros y consejeros se llevan a sus abultados bolsillos, cada uno de ellos cantidades que se acercan a los 700,000 pesos, sin contar las demás prestaciones y privilegios con que se han dotado a sí mismos. La Suprema Corte de Justicia y el órgano administrativo mencionado solo se sostiene por la fuerza bruta de los militares, paramilitares, policías y parapolicías, como puede constatarse de lo que ocurre en sus instalaciones, las que se encuentran tomadas por aquellas fuerzas armadas. El pueblo de México ya no solo se dice que carece de libre acceso al servicio de justicia previsto en la Constitución, ni siquiera se encuentra en la libertad de poder entrar y caminar dentro de los edificios de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. Grave anomalía que ocurre a ciencia y paciencia de los ministros de la Suprema Corte, debido a que estos carecen de capacidad, de autoridad y de legitimidad para poner orden en la casa destinada a la impartición del servicio de justicia que tienen encomendado. Ahora resulta que las Fuerzas Armadas del Poder Ejecutivo Federal se han apoderado de las instalaciones de la alta institución de justicia. ¿Cuántos ciudadanos han resultado afectados por tales anomalías? ¿Lo sabe la Suprema Corte? ¿Quién socorrerá a los ciudadanos ultrajados? Todo ello revela la degradación y el despotismo a que han llegado las actividades de la Federación en México. La Suprema Corte tiene facultades para someter al imperio de la ley y el derecho al Consejo de la Judicatura Federal, pero ha abdicado a tal responsabilidad y más bien se dedica a cohonestar y a solapar con las jurisprudencias y tesis que emite la labor de zapa que realiza el Consejo de la Judicatura, de asediar, perseguir, chantajear y castigar a los jueces y magistrados federales. La Cámara de Senadores no es un cuerpo de políticos y representantes independiente, es una corporación de individuos al servicio y a sueldo del Poder Ejecutivo bajo el presidente de México en turno. Nominalmente representan a los estados del país, pero ese ministerio no lo pueden realizar precisamente porque están a sueldo del presidente y de la federación. Lo correcto será que además de ser representantes de los estados, sus sueldos se los pagaran las respectivas entidades federativas, pues de esa manera se cumpliría con su cometido de representantes de los estados y de trabajar por cuenta de estos, es decir, a cargo de los tesoros de los propios estados. Por ello se trata de un cuerpo de burócratas al servicio de alguien ajeno a los intereses que representan, de donde carecen de la necesaria legitimidad. Estas funestas situaciones deben de cambiar para hacerlas congruentes con la democracia del liberalismo original que informa a nuestra Constitución en la materia que se analiza. Son demasiados los daños que desde 1995 han causado a México los actuales ministros de la Suprema Corte. Deben retirarse de los cargos que indecorosa e inmerecidamente usurpan para dar paso a jueces legítimos, capaces y electos democráticamente por los sectores y personas representativos y legítimos de nuestra nación. El estatuto de la Suprema Corte debe de ser cambiado para que la función jurisdiccional sea imparcial, profesional e independiente, características propias de un auténtico poder judicial. Así dejará de ser una rémora del poder ejecutivo. El Consejo de la Judicatura debe desaparecer para dar paso a un poder judicial federal integrado por jueces y magistrados independientes, imparciales, capaces, profesionales y autónomos, que dejen de ser jueces del rey para ser jueces de su nación. Las atribuciones y funciones de la Suprema Corte deben ser asumidas en sus casos por los jueces y magistrados federales.
Se democratizará y mejorará así la calidad de justicia federal en México. Los consejeros de la Judicatura y ministros de la Suprema Corte constituyen una onerosa, innecesaria, inútil y pesada carga para el sano desarrollo político, económico y democrático de México.